'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Muchos hablan de que en un futuro cercano nos transportaremos en vehículos voladores, otros en autobuses autónomos bajo demanda. Y aunque todavía ninguna de estas tecnologías acaba por llegar, lo que sí está claro es que el coche de combustión en propiedad será casi tan poco habitual como en la actualidad tener un caballo para transportarse. Al otro lado del teléfono tenemos a Guillermo Campoamor, CEO y cofundador de MIP, una startup que tiene mucho que decir en toda esta revolución que se está dando en la movilidad de nuestras ciudades. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por atender nuestro podcast. Antes de que nos habléis de MIP y de vuestro servicio, hay una cuestión que me gustaría preguntarte, porque mucha gente no lo tiene todavía muy claro. ¿Qué es eso de MaaS, la movilidad como servicio? Pues sí, me alegro que me hagas esta pregunta porque es una palabra que suena mucho, que se dice mucho por ahí y antes de que pierda el significado te voy a decir un poco lo que nosotros consideramos o entendemos como MaaS, ¿no? A día de hoy en la ciudad, como bien has dicho, pues la nueva movilidad y las nuevas formas de moverse de un punto a un punto B pues están sufriendo muchas alteraciones. La gente se mueve no solo como se movía tradicionalmente en coche y transporte público, sino que hay infinidad de nuevas alternativas que hacen el viaje pues más eficiente y más sostenible, y la movilidad como servicio simplemente es una nueva forma de consumir ese nuevo mundo de movilidad, ¿no? Que lo que pretende es que se integren todos los servicios para que la experiencia sea bastante simplificada y bastante accesible a todo el mundo. Y sí que es verdad que, como bien has dicho al principio, pues lo que busca es reducir el uso del coche privado en aquellos trayectos en los que el coche privado pues no tiene sentido, ¿no? Que son todos los trayectos urbanos. Y eso es un poco la movilidad como servicio. También tiene la parte de que para hacer eso una realidad, ¿no? Esa nueva forma de consumo del transporte sea una realidad, pues es necesario una solución, en este caso en forma de app, que integre y permita a los usuarios buscar, planificar y pagar todos los transportes urbanos e interurbanos dentro de áreas metropolitanas, ¿no? Ajá, porque exactamente MIP se considera entonces un MaaS, ¿no es así? Sí, así es. Nosotros fundamos MIP con la idea de intentar hacer realidad este concepto de MaaS y lo que hacemos fundamentalmente es desarrollar soluciones, entre ellas MIP, pero también otras soluciones con otros nombres, que permiten esa integración de todos los modos de transporte de la ciudad. Ajá, muy bien. En Ciclogreen hemos tenido la oportunidad de colaborar recientemente con vosotros, con MIP, como sabrás, en un proyecto desarrollado en Sevilla, en el PCT Cartuja. Y bueno, ya conocemos sobradamente su funcionamiento. Pero para todo aquel que nos conozca, ¿cómo se utiliza MIP? Pues sí, tuvimos la oportunidad, y quería daros las gracias, de poder hacer algo juntos, que creo que fue muy, muy chulo, y luego, si eso, en la entrevista hablaremos algo más de ello. Y lo que comentas, ¿cómo funciona MIP? Pues MIP lo que te permite es, mediante un planificador de rutas o directamente en un mapa, moverte de un punto a un punto B con diferentes modos de transporte, y lo que hacemos fundamentalmente es a las personas pues darles varias opciones de cómo moverse, ¿no? La opción recomendada o personalizada, ¿no? Porque también tenemos un ecualizador que se puede modificar para que la gente se mueva a su gusto, y luego tenemos 3 opciones: la más barata, la más rápida y la más sostenible.
Y con estas opciones lo que pretendemos es pues, realizar una movilidad de un punto a un punto B multimodal, en algunos casos, si la ciudad es más grande, intermodal, y bueno, pues permitimos a la gente en diferentes transportes que puedan no solo hacer la planificación, como lo hace la aplicación de Google Maps, que todo el mundo conocemos, o Movie, sino también que puedan reservar sus transportes y pagar por ellos. Entonces, pues en Sevilla la gente puede coger un taxi a través de nuestra aplicación, puede coger una moto compartida. Estamos integrando aparcamientos para que hagan el concepto Park and Ride. Vamos a hacer algo dentro de poco muy chulo con el metro. Y bueno, pues eso es un poco la idea, ¿no? Sin duda es una gran idea. A mí personalmente, como emprendedor que soy, me gusta conocer el origen, cómo se originó la semilla de las buenas ideas. Guillermo, ¿cómo se te ocurrió crear algo como MIP? Bueno, fue una cosa un poco peculiar. En mi anterior trabajo yo tenía que viajar mucho, me pasaba casi, más de una tercera parte del año fuera de España, estaba en muchas ciudades por trabajo y experimentaba en mis propias carnes la diferencia que hay entre ciudades conectadas, centradas en una movilidad sostenible, en una movilidad para el usuario, y aquellas ciudades pues que han tenido una herencia de un pasado monopolístico por parte de los operadores de transporte y centradas en el coche, ¿no? Y se veía rápidamente como en aquellas ciudades donde la movilidad estaba pensada para que la gente disfrutase del trayecto, pues era mucho más fácil conseguir reuniones, organizar agendas, cuadrar todas las visitas a clientes, mientras que las otras era un, ¿no? Terminabas muchas veces cancelando el vuelo, quedándote un día más, las evitabas de aquella forma, y no tenía nada que ver con el tamaño, la temperatura o la cultura de la gente, sino tenía que ver pues por una planificación urbanística y bueno, luego también quizás políticas comerciales e intereses comerciales de empresas, ¿no? Pero más allá de eso, pues ahí me di cuenta que se podía cambiar la movilidad. Siempre me ha gustado todo el tema del emprendimiento, de la innovación, y empecé a hablar pues con amigos míos. Uno de ellos es fundador y es CEO de MIP. Y intentamos montarlo, buscamos a alguien técnico, encontramos a nuestro arquitecto, también fundador, Borja, y conseguimos empezar. Ese fue un poco el inicio hace casi 5 años. Es increíble cómo algo como la movilidad y la planificación urbana puede influir en la eficiencia de incluso una empresa, ¿verdad? En la economía, en los cierres que ganes, en la cantidad de reuniones. Parece que no, pero la movilidad y el urbanismo nos influye más de lo que pensamos. Por último, Guillermo, sí es. ¿Cómo ves el futuro de la movilidad en nuestras ciudades? Bueno, es bastante complicado, ¿no? Porque al final sí que creo que hay como 3 grandes regiones, ¿no? que estructuran la movilidad de forma muy, muy diferente, ¿no? Europa, que estamos todos muy cerca los unos de los otros, áreas menos desarrolladas económicamente, que es otro tema, ¿no? Está fuera de mi conclusión sobre el futuro de la movilidad. Y luego ya zonas que, aunque quizás tienen más dispersión, son más desarrolladas, ¿no? Como Estados Unidos, Australia, sitios, bueno, pues, que las condiciones geográficas condicionan mucho la movilidad, ¿no? Voy a hablar más para cómo veo el futuro de la movilidad en Europa, porque creo que tiene más sentido. Uh-huh. Y en Europa, bueno, pues yo creo que vamos hacia transportes públicos casi gratuitos o semigratuitos. Hay una clara tendencia por los ayuntamientos, consorcios, entes públicos de fomentar el transporte público a todos los niveles. Creo que cada vez más y más
ciertos transportes de micromovilidad y movilidad individual de 2 ruedas pues van a incorporarse a esa oferta pública, y va a haber cada vez más restricciones a nivel del uso del coche en el centro de las ciudades. Esperamos nosotros que las restricciones no solo sean negativas, ¿no? Sino, es decir, al final tiene que haber herramientas, movilidad como servicio, lo que hacéis vosotros, tipo de que incentiven el cambio modal, ¿no? Y ese cambio modal, que yo estoy seguro que se va a dar, pues también hay que un poco entender cómo es la formación de las ciudades, ¿no? Hay algunos recorridos, bueno, pues por cómo está estructurado y cómo se ha dispuesto el transporte público, que quizás suprimir 100% el coche pues tampoco tenga sentido. Pero bueno, ciertas formas de park and ride, ¿no? De aparcar el coche en determinados aparcamientos y luego moverse con los diferentes modos de transporte que van a estar a disposición de toda la gente, pues va a ser una realidad, ¿no? Y lo que a día de hoy conocemos como centro histórico o las típicas zonas que están implementando ahora de bajas emisiones, pues eso van a ir cogiendo más y más extensión, hasta el punto que yo creo seamos capaces de, en todo un área metropolitana, tener las mismas reglas que se tienen a día de hoy en 4 calles en el centro urbano, ¿no? Entonces es un poco nuestra visión, ¿no? Y paralelamente pues sí que va a haber una tendencia mucho a lo eléctrico, a modos más sostenibles, y esperamos pues que, por ejemplo, muchas ciudades sigan el ejemplo de Milán, de apostar por el carril bici. Y bueno, yo creo que la movilidad activa es algo que también tiene que resurgir, ¿no? A ver si consigo que te mojes. ¿Qué ves más cerca, el coche volador o el transporte autónomo, por ejemplo? Pues muy difícil esa pregunta, ¿eh? Yo creo que... Aquí te he pillado. El transporte autónomo, yo creo. Vale, perfecto. Muy bien, Guillermo, pues ha sido un placer hablar contigo. Sin duda, pues... Igualmente. Cuando queráis volver por aquí, estaremos con las puertas abiertas para entrevistaros. Y nada más, seguimos trabajando conjuntamente y esperamos que este año que ha empezado sea de éxitos para ambas empresas. Un saludo. Perfecto, pues me alegro. Muchas gracias. Un saludo. Hablamos.